Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en el episodio número 5. ¿Qué tenemos para charlar en el día de hoy? Que nos quedó pendiente del último episodio, el episodio número 4. La temática que les conté, en realidad es una historia que quiero compartirles sobre cómo llegué a la pintura a través de las regresiones. Me parece una historia de mi vida que me parece un poco mágica y me gustaría contársela. Ya la compartí en un TikTok muy resumida y hoy les voy a compartir un story time, como se llama en redes sociales, de cómo llegué yo a mi vocación de la pintura a través de las regresiones. Así que bueno, vamos a comenzar con este tema. No sabría decirles en qué año fue. Creo que estamos cerca de 2008, 2009, bueno, por ahí, 2008. Sí, 2008, 2009 creo que puede haber sido. Era otra yo, definitivamente fue mi vida anterior. Creo que a esta edad estoy próxima a cumplir años. Creo que llevo como unas 4 vidas más o menos. Puedo separar mi vida en unas 4 vidas más o menos que he vivido hasta el día de hoy. Y cuando recuerdo el momento en el que pasó esto de las regresiones, yo era totalmente otra persona. Tenía otra mentalidad, tenía otra manera de ser, tenía otros conflictos, tenía otras herramientas que eran muy escasas. Y nada, andaba por la vida como podía, afrontaba los conflictos como se podían y en ese momento de mi vida yo todavía siempre fui muy rebelde, sabía que la vida no era solo ir a trabajar a un lugar que no te trataban bien o que no te gustara y que la plata encima no te alcanzara y que no te quedara tiempo para nada con un franco los días martes, que iba a hacer trámites. A todo esto yo tenía 24, 25 años, o sea, yo era chica. Trabajo desde los 16 y sabía que tenía que haber otra cosa. Era una pregunta que verdaderamente me quitaba el sueño de que había otra vida. Yo sentía que tenía que haber otra vida. Como les conté en el primer podcast, mis posibilidades eran como bastante acotadas. Entonces yo sentía que tenía que haber algo más, pero nunca me hubiera imaginado esa Mary de 24, 25 años que iba a ser la Mary que es hoy y que se dedica a la pintura. Sinceramente, no estaba en mis planes. Yo, cuando me vine a vivir acá donde estoy, mi idea, luego de terminar el secundario a la noche, en un SEDMA como pude, trabajando y estudiando, yo quería estudiar psicología. Eso o diseño gráfico me gustaba también. Pero como no encontré un trabajo de medio tiempo para poder estudiar, no pude hacerlo. No pude sola estudiar y mantenerme, así que tuve que dejar el estudio. Pero bueno, no contemplaba la pintura. La pintura era algo que yo hacía para mí, dibujaba, pintaba, pero no lo contemplaba como algo, como una profesión o para vivir de eso, no. Mi familia no es una familia de artistas, es una familia de deportistas, que si bien podemos contemplar el deporte, como un arte, no es de familia de artistas realmente, entonces tampoco estaba familiarizada con eso. Entonces, bueno, yo trabajaba en el momento que sucede esto en un ciber que tenía Rapipago. O sea, un ciber, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Ya no existen más los ciber, pero en ese momento eran muy populares porque empezaron a haber cosas que teníamos que hacer en computadoras y pocas personas tenían computadoras. Entonces existían los ciber, este ciber tenía kiosco, Rapipago, fotocopia, bueno. Me gustaba mucho ese trabajo, me había familiarizado muy bien con la manera de trabajar y trabajaba ahí, pero nada, tenía un franco cada 15 días, era bastante explotada y bueno, y trabajaba ahí. Y empezó a venir una mujer que yo siempre digo que ella es como... Siento que en la vida tenemos personas que son como faros, ¿no? Que nos alumbran muchas veces el camino. Bueno, ella fue eso en ese momento de mi vida. Bueno, ella empezó a venir y era invierno. Y ella siempre venía a hacer fotocopias de frases como súper positivas. Y no era común en ese momento, como ahora estamos como súper pasados con el tema de las frases, el positivismo y todo eso. No era muy común. Y ella venía y me dejaba una copia para mí.
Entonces yo las guardaba, nos saludábamos, qué sé yo, y ella se iba. Era una mujer grande. Un día hacía mucho frío y mi jefe me hacía dejar la puerta abierta porque decía que si no la gente no se daba cuenta que estaba abierto. Y ella entra y hacía mucho frío. Entonces me pide unas copias, no sé qué, compra unas cosas y se va. Y al rato vuelve, vivía enfrente, yo me entero después que vivía al frente de ahí donde trabajaba, vuelve con una taza y adentro de la taza tenía un sobrecito de sopa, de esos sopa instantánea, y me lo dejó porque decía que hacía frío y qué sé yo. Bueno, nada, se las quiero describir un poco porque realmente era una persona muy especial. Bueno, y un día, recuerdo, nunca me olvidé de es una secuencia que la tengo en mi memoria así como congelada. Estaba haciendo fotocopias, y entonces me pregunta, ¿y a vos qué te gusta hacer? Me pregunta ella. Yo le digo, no, yo trabajo acá y a la mañana trabajaba en un call center en Córdoba. Entonces tenía como 2 trabajos. Le digo, no, trabajo y la verdad que no tuve oportunidad de estudiar. Pero, ¿qué te gustaría hacer? No sé, le digo en realidad, porque a mí me gusta la pintura, pero no es algo que me vaya a dar dinero, entonces la verdad que no, si tuviera que estudiar no sabría qué hacer. Entonces ella me dice, bueno, si querés, cruzate a mi consultorio y hacemos ahí, vemos ahí para ver para dónde va. Me deja su tarjeta y yo le digo, pero mirá que no tengo plata, fue lo primero que le dije. No, quédate tranquila que lo vamos a hacer accesible, qué sé yo. Yo a todo esto pensaba que era un test vocacional. Yo digo, bueno, voy a llenar una planilla, me va a hacer un test vocacional. Bueno, no, pues no. La voy a ver, muy ansiosa porque en realidad no sabía qué era lo que podía pasar. Bueno, ella era psicóloga, ella es psicóloga y me dice, bueno, vamos a hacer regresiones. Yo era la primera vez que escuchaba esa palabra, nunca había hecho cosas de este estilo. Yo no estaba familiarizado con absolutamente nada de este tipo de terapias y de sesiones, la verdad que no sabía. Ella me contó cómo lo íbamos a hacer. Bueno, le digo, la verdad que no sé, porque lo hicimos de una manera como ella lo hizo. Entiendo que hay varias maneras de hacer regresiones. Ella me hacía recostar y hacíamos una pequeña meditación donde ella me guiaba a través de su voz y era como que si saliéramos, como si ella lograra que saliera mi alma de mi cuerpo de alguna manera, porque era como que yo arrancaba un viaje, pero no sabía a dónde iba, porque en cada regresión era una historia distinta, que ya les voy a contar, pero era como de esta manera. Entonces cuando ella me lo explicó, le digo, bueno, pero si no veo nada, no, quédate tranquila, que no tenés que inventarte que estás viendo algo. Simplemente, si no surge nada, no surge nada. Bueno, perfecto. Fui la primera vez. Primero hicimos algo como el camino de la vida, una cosa así, donde empezaron a surgir cosas del subconsciente súper pesadas que tienen que ver con mi historia. Así que la primera fue súper movilizante, donde bajamos a mi subconsciente de alguna manera y empezamos a sacar cosas de ahí simbólicas. Yo es como que estaba en una casa, bajaba al sótano y en el sótano iban apareciendo en cada puerta que abría una situación. Y a eso lo ponía como en una sábana o algo y lo sacaba fuera de la casa. Eso era súper movilizante. Y luego al final iba como a la parte de arriba de la casa donde yo veía como el futuro. Fue muy hermoso. También no vi la pintura, vi libros, y un piano, muy lindo en ese momento. Bueno, eso lo hicimos primero como preparándome para ver cómo yo me relacionaba primero con el tema de visualizar cosas. Tengo que decir un pequeño apartado que luego al tiempo, como a los meses, la psicóloga, me contó que escribió un libro que creo que se llamaba Vidas Pasadas o algo así, tomando varias de mis regresiones, porque yo tenía creo que es algo que viene conmigo, como una capacidad de visualizar las cosas de una manera muy nítida. Entonces ella aprovechó en cada regresión para hacerme ver muchos detalles. Las regresiones son básicamente ir a vidas pasadas. En este caso hacíamos esto que les cuento,
que es como un caminito, que primero era lo de la casa, luego el camino era ir en un camino y en cada, ella te iba guiando por ese camino y ibas viendo distintas cosas. Ahí, por ejemplo, entrabas a una casa que representa a la madre, un árbol representa al padre, y ahí vos ibas, obviamente, en base a tu historia y todo, viendo distintas cosas. Luego de eso comenzábamos en cada sesión una regresión a una vida anterior. Hicimos 5 en total, 5 regresiones, si las puedo decir como a grandes rasgos, porque esto no es lo que tiene en realidad el detalle, pero en una primer vida yo es como que aparezco en un lugar y ahí reconozco primero quién soy, puedo ser hombre o puedo ser mujer en esa vida, puedo haber sido, bueno, yo en ese caso era una niña que era como india y tenía 2 trenzas con mi pelo negro como ahora, y ahí empecé a identificar. Fui por ejemplo, era como que estaba como en el campo así, y veo como un árbol y me dice, acércate y fíjate qué ves. Bueno, ahí me acerqué y vi la fecha en la que estaba. A esto lo tenía todo escrito, detallado, no lo recuerdo tanto con cosas como por ejemplo la fecha, pero... Bueno, y así entonces sabía en qué año estaba, sabía que era mujer, y por ejemplo, ahí mi madre era mi hermana, mi abuela era mi madre, y bueno, así es como que van apareciendo personas de tu familia que están, porque somos almas que nos volvemos a encontrar, eso dicen. Bueno, cada historia era increíble. Bueno, en la primera fui india y recorres los momentos más importantes de cada vida y al final tu muerte. Revivir la muerte es bastante traumático. Yo, por ejemplo, en esa primera vida me morí de vieja, digamos, me morí, ya era muy viejita y estaba en una cama, tuve un hijo que fue el que me acompañó, por ejemplo, y me morí, como en paz, digamos. No es algo muy agradable, pero bueno, la muerte es parte de la vida, pero vas viviendo los momentos más importantes, hay cosas en cada vida que son como las que traemos como karma de alguna manera, y al final ella me preguntaba qué era lo que me había quedado pendiente o qué era lo que había aprendido en esa vida. Entonces de cada vida fueron quedando distintas cosas. Después estuve en un lugar así de Medio Oriente. Yo tenía como un marido que tenía eso, que no quiero decir cosas que no entiendo, pero que se ponen esa tela blanca en la cabeza. Bueno, también estuve ahí, ahí pasaron cosas, ahí encontré personas que yo he visto en esta vida. Luego estuve en Egipto, también en las pirámides, vi mucho oro. Bueno, en esa vida no había sido una buena persona, pero también la recorrí de principio a fin. En esa me mataron, me asesinaron en esa vida, porque, repito, no era buena gente. Y después estuve en la más actual, creo que estuve en Mar del Plata. O sea, era como que yo vivía en Mar del Plata, que es un lugar que por alguna razón en esta vida me ha conectado con varias situaciones. Pero en todas vas atravesando como los momentos más importantes, te va quedando algo al momento de tu muerte y vas como juntando cosas. Al final de las regresiones hicimos, no recuerdo el nombre, pero era como hacer como si fuera el futuro de alguna manera, ¿no? Primero, ella no me contó lo que estábamos haciendo, pero primero reviví mi parto, mi nacimiento, que fue algo hermoso, difícil de describir con palabras, porque estas son cosas que se experimentan y uno está sería como una hipnosis, pero estás despierto, pero lo estás reviviendo, así que fue maravilloso. Y luego es como que veíamos el futuro y yo me vi como un pájaro. Es lo único que tengo para decir, que yo me vi como un pájaro volando por el mar, por arriba del mar. Así que nada, si eso sería el futuro realmente es maravilloso, pero no creo porque es como que los animales vienen antes. Bueno, no sé, yo vi y sentí, tuve como esa sensación. Entonces, después, bueno, hicimos como varias sesiones para charlar sobre toda esta información que teníamos y para ir sacando como en limpio, ¿no? Y entonces ella me dijo un día, tráeme todas las cositas que vos pintaste. Entonces le llevaba, yo tenía maderitas, cartoncitos, todas las cositas que yo hacía y donde pintaba, y se lo llevé. Y ella me dice, vos te tendrías que dedicar al arte. El arte es lo tuyo, es la expresión, me decía ella, expresarte a través, si te gusta la pintura, porque podría ser la música o podrían ser otro tipo de artes, pero como vos te gusta la pintura, tendrías que empezar por eso. Recuerdo que la miré así, dije, no. Le digo,
pero ¿quién va a querer comprar algo que yo pinte? O sea, no sé, no me gustan las ferias. Siempre dije lo mismo. Y en ese momento como que no lo vi. Y ella me dijo, sí, empezá haciendo cositas pero anda por ese lado, me dijo ella. Ella, su prima, era profesora del Bellas Artes en Córdoba, así que ella fue la que me recomendó a la profesora que luego tuve en Córdoba. Así que ella me pasó el contacto de mi profesora y empecé a ir los días sábados. Viajaba a Córdoba por la mañana porque yo trabajaba por la tarde, o sea, a partir de las 3 de la tarde, y ahí empecé a recorrer este camino de alguna manera. Creo que al año de haber hecho eso, yo empecé a trabajar con hoteles. Al año más o menos yo empiezo a trabajar con hoteles, o sea, se da mediante la crisis que tenía económica y todo como siempre, la posibilidad y empiezo con mi trabajo de la pintura. Pero como les digo, en ese momento era impensado para mí estar haciendo lo que hago hoy, todo lo que hago hoy. Pero de pintar lo que pinto, de la manera que lo pinto, no era algo que yo soñaba antes. Empecé a soñarlo a partir de ahí, pero antes no lo tenía como una vocación. Y yo entiendo que hay personas que no creen en este tipo de cosas porque es muy difícil de creer, porque es como que tenés que creer en la magia de alguna manera. Porque no es que vos estás inventando los lugares o las historias. Eso viene como a modo de recuerdo. Yo no me lo podría acordar, sinceramente. No me lo podría acordar. Fue como algo muy mágico para mí. Fue muy mágica la experiencia. O sea, vivirlas con tanto detalle, que no lo voy a contar todo porque bueno, no viene al caso. Todo el detalle de lo que yo viví y cómo se iba uniendo con esta vida que yo tenía, me pareció... Realmente para mí fue un antes y un después. Primero, porque luego de eso, y que yo empiezo a buscar la pintura, ahí empieza, bueno, como ya les he contado en los podcasts anteriores, todas mis crisis empiezan a surgir ahí, porque es como que aparece mi propósito, pero a su vez aparece el caos de alguna manera. Pero me parece hermoso recordarlo, porque a veces uno le tiene miedo al futuro y a largarse a hacer cosas nuevas, como ustedes que me dicen muchas veces, tengo miedo de empezar o no me animo a dar el primer paso o me gustaría pintar pero no me doy el tiempo. Realmente hay cosas que suceden porque tienen que suceder, pero a la mayoría las vamos generando nosotros a través de las cosas que vamos haciendo. Yo, haciendo todo este camino de destape emocional que hice mediante este tipo de terapia, ahí empezaron a salir cosas que a mí me limitaban a realmente tomar la iniciativa y decir, bueno, yo soy buena en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo dedicar a esto o no? No, yo en ese momento no tenía el coraje, ni cerca, no tenía el coraje ni la valentía de hacer algo así. Pero fue surgiendo porque uno va moviendo piedritas del camino y entonces llega un momento donde ya estás listo. Que no sé si siempre estamos listos al 100%, pero por lo menos para empezar a hacer que la rueda gire. Por eso les comparto esta historia, porque muchos me ven pintando y muchos se piensan que estudié o qué sé yo, o cosas que no son para nada. Yo me fui sorprendiendo con la vida paso a paso, con todo lo que me fue pasando. Porque, como yo les cuento, primero pensaba en el dinero y el arte me fue llevando para otro lado, para un lugar de crecimiento personal súper profundo, el cual realmente me modificó la vida. Por eso yo digo que he tenido ya como 4 vidas, ya llegando casi a los 41. Me ha ido llevando por un camino de transformación, pero tenés que darle permiso para que eso pase. Y bueno, más con el arte, que es como que hay que darle lugar. Así que bueno, de esa manera yo encontré mi vocación en esto, a través de las regresiones. Me parece una linda historia para compartir, espero que les guste. Quiero que me cuenten si han tenido algún tipo de experiencia similar, o qué les parece, o si lo harían, si se animarían a hacerlo o no. Me encantaría que me cuenten todo. Así que bueno, terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos reencontramos en un nuevo podcast.